Hola muchachos, muy buenas noches. Hola, Hola, profe, buenas noches. Hola Natalia, hola Omar, muy buenas noches para ustedes. Muchas gracias por el cumplimiento. Bueno, vamos entonces a dar inicio a la clase. Espero que todos se encuentren muy bien. Esta pues es formalmente nuestra última clase y con esto agotaríamos los temas del sílabus. Mm, quiero pues recordarles que si Dios quiere en 8 días tendremos el examen final. Entonces, bueno, cuando finalicemos la clase, les doy algunas precisiones sobre lo que viene para dentro de 8 días. En la clase pasada mmm, estábamos revisando la política pública que implementó el gobierno anterior con el ánimo pues de darle un marco regulatorio a los objetivos del desarrollo sostenible. Habíamos hablado sobre, en primer lugar, se había hecho como un balance sobre cómo le había ido al país en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio. Entonces, bueno, superamos como ese balance que se hizo. Ahí revisamos que habían quedado unos desafíos para el Estado, unos retos, algunos aprendizajes y también habíamos revisado cómo nuestro país había ido cumpliendo cada una de las metas, de las 8 metas de los objetivos del desarrollo del milenio. Hoy vamos a revisar los objetivos del desarrollo sostenible. Vamos a revisar la política. Como toda política, pues tiene unos objetivos, un objetivo general, unos objetivos específicos, tiene unos lineamientos muy claros que son como las líneas de acción sobre las cuales debe girar la política, tiene toda una estructura de seguimiento y al final se explica cómo hacen la financiación de la política. Entonces vamos a terminar de ver este tema para que con esto ya podamos agotar los objetivos del desarrollo sostenible en Colombia. Bueno, entonces, permítanme por favor, comparto aquí las diapositivas. Bueno, entonces, muy bien. Vamos a hablar de la política, del objetivo general de la política. Entonces, esta política tiene como objetivo definir la estrategia de implementación de los objetivos del desarrollo sostenible en Colombia. Para poder definir esa estrategia de implementación, hay que abordar varios escenarios. El primero es que se tiene que establecer el esquema de seguimiento, reporte y rendición de cuentas de los objetivos del desarrollo sostenible. También se tienen que fortalecer, se tiene que hacer un plan de fortalecimiento estadístico, porque habíamos visto la clase pasada que definitivamente una de las grandes falencias es que habían indicadores que no respondían a los territorios, habían indicadores que se medían a 15 años, otros anualmente, y eso no permite que haya un correcto flujo de la información. Para también definir esa estrategia de implementación, se tiene que definir la estrategia de implementación con los territorios. Recordemos que el país es muy desigual, no es lo mismo el Chocó que Antioquia, y así sucesivamente. Y por último, para definir esa estrategia de implementación, se tienen que revisar los mecanismos de interlocución con los actores no gubernamentales. Recuerden que el reto que había quedado en la clase pasada, y que lo habíamos visto en la clase pasada, es que el error que se cometió con los objetivos del desarrollo del milenio es que no se vinculó a la sociedad civil ni a la empresa privada,
y entonces la gente no se empoderó de esos objetivos. Entonces, ese es el objetivo general de la política. Objetivos específicos. Entonces, el primer objetivo es ese, definir el esquema de seguimiento y reporte de los avances. Se supone que eso se hace a partir de un conjunto de indicadores nacionales que cuentan con una línea de base y con su respectiva meta 2030. Ahora vamos a ver cuáles fueron esos indicadores que se acordaron por objetivo y cuáles fueron esas metas que se acordaron para cumplirlas en el año 2030. El segundo objetivo, el plan de fortalecimiento de la producción y manejo de datos. Básicamente, ese plan de fortalecimiento es para aquellos objetivos y metas que todavía, con la que todavía no se contaba, porque pues ya a estas alturas sí, no se contaba con información. Recordemos que habían unos objetivos que no tenían indicadores nacionales de los 8 del milenio, habían unos objetivos que estaban siendo medidos a nivel territorial y no a nivel nacional o viceversa. Entonces, pues a eso hace referencia este plan de fortalecimiento. El tercer objetivo, pues establecer entonces toda la estrategia para articular la implementación de los ODS con los territorios y cómo va a ser el acompañamiento del gobierno nacional. Y el último objetivo, la interlocución con actores no gubernamentales. Es decir, la idea es que este lineamiento, o este objetivo más bien, pero también es un lineamiento, sí, tenga un enfoque muy multiactor. Es decir, que logre involucrar a la sociedad civil, que logre involucrar a la academia, que logre involucrar al sector privado, que logre involucrar al ciudadano de a pie, básicamente. Bueno, entonces, esta política tiene 4 lineamientos a saber. El primero se llama esquema de seguimiento y reporte. Cada lineamiento pues va respondiendo, por supuesto, a los objetivos específicos, porque es la forma en cómo se cumplen esos objetivos específicos. Entonces, ese lineamiento tiene 4 acciones claras. La primera es identificar responsables por ODS. Y esos responsables se dividen en 2 tipos de entidades, unas entidades líderes y unas entidades acompañantes. Las entidades líderes son aquellas instancias del gobierno nacional que se encargan de movilizar y coordinar acciones para el cumplimiento de las metas. En este caso, la entidad líder viene siendo los ministerios. Y las entidades acompañantes son aquellas que se encargan de apoyar desde su misión las acciones de la política pública pues, que se establece para el cumplimiento de cada meta. En este caso son las entidades adscritas a esos ministerios. Por darles un ejemplo, los objetivos que tienen que van en pro del medio ambiente. Esos objetivos están en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente. La entidad adscrita ahí, o una de las entidades adscritas, que es una entidad acompañante, puede ser el Sistema Nacional de Parques Naturales. Entonces, a eso se refiere cuando habla de identificar entidades líderes y de identificar entidades acompañantes. La segunda línea de acción es definir indicadores nacionales y metas del país para el año 2030. Aquí yo me voy a permitir decirles a modo muy general cuáles fueron los indicadores que se establecieron por cada objetivo y cuáles las metas a 2030 por cada objetivo. Vale la pena aclarar lo siguiente. Para poder llegar a ese consenso de indicadores y metas, se hicieron unos talleres con la participación de
44 entidades del gobierno nacional. En esos talleres fue que se seleccionaron pues estos indicadores, de tal manera pues que a partir de esos indicadores es que empieza a medirse el avance en la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, las metas quedaron así. Para el objetivo número 1, fin de la pobreza, el indicador nacional es bajar el índice de pobreza multidimensional. La idea, estábamos en un índice de pobreza multidimensional en el 2015 del 20,2%. La idea es bajarlo a 2030 en el 8,4%. Para el objetivo número 2, hambre cero. El indicador nacional es bajar la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, por cada 100.000 niños y niñas menores de 5 años. Estábamos en una tasa del 6,8 y la idea es bajarlo a 2030 al 5%. En el tercer objetivo, salud y bienestar, el indicador nacional es bajar la tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos. Estábamos en una tasa de mortalidad del 53,7%. La idea es bajar esa tasa a 2030 al 32%. El objetivo 4, educación de calidad. El indicador nacional es ampliar la tasa de cobertura en educación superior. Estábamos en una tasa de cobertura del 49,4%. La idea es llegar a 2030 al 80%. En el objetivo 5, igualdad de género. El indicador nacional es aumentar el porcentaje de mujeres en cargos directivos del Estado colombiano. Estábamos en una línea del 43,5% en el 2015. La idea al 2030 es que el 50% de los cargos estén ocupados por mujeres, es decir, la mitad. Objetivo 6, agua limpia y saneamiento. El indicador es aumentar el porcentaje de hogares con acceso a agua potable adecuada. Venimos de una línea base del 91,8%. La idea 2030 es que eso esté en el 100%. Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante. La idea es ampliar la cobertura de energía eléctrica en las viviendas. Veníamos de una línea base del 96,9%, es decir, 13.568.357 usuarios. La meta a 2030 es llegar al 100% de cobertura. En la meta 8, trabajo decente y crecimiento económico. El indicador nacional es subir la tasa de formalidad laboral. Nosotros veníamos de una línea base del 50,8% y la idea es aumentar a 2030 al 60%. Aunque esto debe haberse reevaluado con la crisis a la que está asistiendo el mundo entero, pues a causa de la pandemia. Entonces, estas metas tienen que estar pues absolutamente reevaluadas. El objetivo número 9, industria, innovación e infraestructura. La idea aquí es subir el indicador de hogares con acceso a Internet. Veníamos de una cobertura del 41,8%. La idea a 2030 es llegar al 100%. En el objetivo 9, reducción de la desigualdad. El indicador allí es bajar el coeficiente de Gini. Yo les había explicado la clase pasada, o creo que cuando hablamos de la política exterior de Santos, que el coeficiente de Gini es el que mide los niveles de igualdad y desigualdad de un país. Cuando ese coeficiente se acerca a 0,
es más igual. Y cuando se acerca a 1 es que somos muy desiguales. En este momento, la línea base es del 0,52%. La idea 2030 es bajar el coeficiente de Gini al 0,48%. El objetivo 11, comunidades, ciudades y comunidades sostenibles. El indicador es bajar ese déficit de vivienda en hogares urbanos. Veníamos de un déficit del 6,7%, la idea es a 2030 bajarlo al 2,7%, de tal manera que haya un buen, hayan el suficiente número de viviendas para el número de la población colombiana. El objetivo 12, producción y consumo responsables. El indicador que se había definido ahí es aumentar la tasa de reciclaje y la tasa de utilización de residuos sólidos. Veníamos de una tasa del 8,6%, la idea 2030 es subir esa tasa de reciclaje al 17,9%. El objetivo 13, acción por el clima. El indicador que se acordó es reducir las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Aquí se dice que la meta a nivel nacional es al 20%, la idea es reducir esas emisiones de gases al 20,0%. En el objetivo 14, vida submarina, el indicador es aumentar las miles de hectáreas de áreas marinas protegidas. Veníamos de una línea base de 7.892 hectáreas. La idea 2030 es llegar a 13.250 hectáreas. El objetivo 15, vida de ecosistemas terrestres. El indicador nacional es aumentar las hectáreas de áreas protegidas. Veníamos de una línea base de 23.617 hectáreas. La meta nacional es llegar a 2030 a 30.620 hectáreas. Y por último, el objetivo 16 que habla sobre paz, justicia e instituciones sólidas. La idea es bajar la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Veníamos de una tasa de homicidios de 26,5% por cada 100.000 habitantes y la idea es bajarla al 16,4%. ¿Alguien no sé si tenía alguna pregunta? Buenas noches, Daniel. Bueno, muy bien. Entonces, muchachos, es un poco trilluda la cosa de tener que leer esto así, pero toca hacerlo porque pues la idea es que ustedes se lleven, yo creo que esto es lo más importante de la política a la hora de la verdad. ¿Qué se acordó como indicador por objetivo y qué meta se acordó a 2030 por objetivo? Bueno, entonces, eso en cuanto a la definición de indicadores nacionales y las metas del país para el año 2030. La otra línea de acción de este lineamiento es definir un esquema de reporte de información para esos indicadores. Entonces, en primer lugar, lo que se acordó allí es que el reporte iba a ser de avance anual. Que esa información se la van a reportar a la dirección, el Departamento Administrativo, al Departamento Nacional de Estadística. Porque es el Departamento Nacional de Estadística el que coordina, pues, y regula todo el sistema estadístico del país. También se acordó que ese reporte de información se va a hacer o se está haciendo ya por un portal web que desarrolló el gobierno. El portal web es www.ods.gov.co y ustedes ahí pueden ver
el avance que ha tenido objetivo por objetivo por departamento y municipio. También ahí se acordó en ese esquema de reporte de información que la Secretaría Técnica de la Comisión de los ODS, que es una secretaría técnica liderada por Planeación Nacional, es la que se encarga de elaborar el balance anual de cómo van los ODS. Esos avances los deben presentar los gobernadores y alcaldes, pero también se le pide un reporte voluntario a los actores no gubernamentales que participan en esa implementación y en esa veeduría. Bueno, muy bien, ese es el lineamiento 1. El lineamiento 2 se denomina Plan de Fortalecimiento Estadístico. Básicamente ese plan tiene como varias líneas de acción. Entonces, bueno, lo primero que hay que decir allí es que efectivamente este plan de fortalecimiento estadístico es el que va a lograr la apropiación nacional de los ODS. Y es el que va a asegurar también que haya transparencia, haya inclusión en todo el proceso de seguimiento a la implementación de los ODS. Los responsables dentro de ese lineamiento, de ese plan de fortalecimiento estadístico, ya lo habíamos dicho, es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ellos van a coordinar con las otras entidades que tienen a cargo pues la implementación de los ODS, van a coordinar con ellos cuáles son los indicadores que se deben medir por objetivo, cómo se deben priorizar los recursos de inversión para garantizar pues el avance de cada uno de estos. Y son los que van a avalar básicamente toda la información estadística por departamentos y municipios. Bueno, entonces, este lineamiento lo que promueve, como lo dice su primera línea de acción, es que haya una coherencia entre la información que reporta el nivel nacional, el nivel regional y mundialmente. Ya vamos a ver cómo es el tema de lo mundial. Dentro de este lineamiento, también se prevé que en junio de cada año el país haga una presentación del avance de los ODS en el marco del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas. De hecho, ahorita vamos a ver el reporte que presentó el gobierno Santos en junio del 2018. Este plan de fortalecimiento también promueve la articulación con el sistema de Naciones Unidas. Es decir, Naciones Unidas y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística conformaron un grupo de trabajo que permita acelerar el cumplimiento de estos objetivos del desarrollo sostenible. De hecho, Naciones Unidas está trabajando con los municipios y con los departamentos sobre de qué manera pueden cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, para eso se hizo un diagnóstico con los municipios para revisar si esos municipios tenían capacidades para cumplir con esos objetivos. Y cuando se dice diagnóstico es porque lograron evidenciar si hay una estructura permanente y sostenible que permita que se cumplan con los ODS. Es decir, si el municipio o el departamento cuenta con recursos humanos,
si cuenta con recursos financieros, si cuenta con recursos físicos, si tiene disponible la información, si hay calidad de los datos, si con esos datos se pueden tomar decisiones. Todo ese diagnóstico, y sobre todo, ¿qué objetivos deben ser con más urgencia implementados en unos departamentos que en otros? Porque, como ya lo hemos dicho reiteradamente, no es lo mismo el Chocó que Antioquia. Entonces, como los problemas son distintos, pues los objetivos también tienen que ser diferentes en su priorización de implementación. Bueno, y lo último, pues fortalecer las capacidades estadísticas territoriales para la medición de los ODS, precisamente teniendo claro el panorama de cómo están ellos en su capacidad de generar datos confiables. Ese es el lineamiento número 2. El lineamiento número 3, estrategia territorial. Es decir, cómo la nación se va a articular con los territorios para esta implementación. Entonces, en primer lugar, se dice que tiene que haber una pedagogía a gobernadores y alcaldes y a sus funcionarios públicos y a la sociedad civil sobre la importancia de los objetivos del desarrollo sostenible, sobre cómo se van a implementar, sobre con qué recursos se cuenta desde el nivel nacional, con qué apoyos. Esa pedagogía la lidera a nivel nacional el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, que valga recordar, la ESAP tiene presencia en casi todos los departamentos del país. Bueno, la otra línea de acción es el seguimiento a los avances de los ODS a nivel territorial. Para poderle hacer seguimiento a esos objetivos, lo primero que tienen que hacer o tenían que haber hecho los gobernadores y alcaldes era incorporar esos objetivos en los planes de desarrollo departamental y de ciudades capitales. Así, solamente así, se puede hacer un seguimiento juicioso al cumplimiento de esos objetivos. La otra línea de acción es la visibilización de buenas prácticas locales para la implementación de los ODS. O sea, básicamente ahí lo que se pretende es que se hagan foros departamentales y foros municipales donde alcaldes y gobernadores que ya hayan venido implementando alguno de estos 17 objetivos y le haya ido muy bien, hayan tenido resultados exitosos, puedan contarle a los demás gobernadores cómo lo hicieron, quiénes les ayudaron, qué estrategias utilizaron, cómo se financiaron, de tal manera que esas buenas prácticas puedan servirle a los demás para poder gestionar sus objetivos del desarrollo sostenible. Aquí, en este punto, valga la pena aclarar que la Agencia Presidencial de Cooperación, APC Colombia, desarrolló una metodología para documentar precisamente todas esas experiencias exitosas y esa metodología se llama Saber Hacer Colombia. Entonces, pues es una metodología que va resultando precisamente de visibilizar todas esas buenas prácticas. Bueno, la otra línea de acción es implementar marcadores ODS en los instrumentos de planeación y presupuesto regional. O sea, básicamente ahí lo que se pretende es que se le enseña a los gobernadores y alcaldes cómo deben insertar los ODS en sus planes de desarrollo y en sus presupuestos. Porque si no se hace, es como que no van a cumplir con esos objetivos, no se pueden medir, ni tampoco se pueden financiar dentro de los tiempos que hay que financiar un plan de desarrollo. Recordemos que la vez pasada, con los ODM, eso no se hizo, entonces la medición de los objetivos del desarrollo del milenio se hicieron al margen de los avances del plan de desarrollo.
La financiación de la ejecución de esos objetivos se hizo al margen del presupuesto nacional y eso implicó hacer varias adiciones presupuestales e inclusive muchas veces ya había quedado desfinanciado el cumplimiento de esos objetivos del desarrollo del milenio. Entonces la idea es que todo esto quede dentro de los instrumentos que deben ser, que son los de planeación y de los presupuestos regional y local. La otra línea de acción es precisamente el acompañamiento diferenciado a los territorios. Entonces, aquí, Planeación Nacional, el Departamento Nacional de Estadística, Naciones Unidas, desarrollaron, como se los había dicho en algún momento, metodologías de acompañamiento, capacitación, asistencia, redes de conocimiento y seguimiento para que las entidades territoriales puedan efectivamente implementar esos ODS. Inclusive, en ese acompañamiento diferenciado encontraron que, por ejemplo, Antioquia, que es un país robusto, un departamento robusto económicamente, tiene muy buen acompañamiento técnico, es decir, muy buenos funcionarios, allí hicieron unos pilotajes, es decir, hicieron un plan piloto para implementar algunos objetivos del desarrollo sostenible, de tal manera que ellos se convierten en ejemplo a seguir en el resto del país y se visibilizan, como había dicho antes, en buenas prácticas locales. Entonces, todas esas estrategias son las que sirven para hacer el acompañamiento diferenciado a los territorios. Muy bien. Y el último lineamiento se denomina interlocución y promoción de alianzas con actores no gubernamentales. Entonces resulta que allí pues se ve la necesidad de que se logre vincular a todos los actores de la sociedad civil. Bueno, muy bien. A todos los actores de la sociedad civil. Entonces, no solamente deben participar los gobernadores y los alcaldes, sino también los legisladores, porque ellos tienen que legislar sobre los objetivos del desarrollo sostenible, bien sea el Congreso, bien sean los diputados o bien sean los concejales. También tienen que participar la rama judicial del país, porque a veces muchas decisiones tienen que pasar por ahí, por los jueces. También incluyen la participación de instituciones internacionales. Entonces, bueno, ya habíamos hablado de Naciones Unidas, pero también está, por ejemplo, la OCDE, de la cual hablamos la clase pasada. Esta organización también orienta al país y a los territorios en cómo implementar sus objetivos y les ayuda a buscar inclusive financiación. También tienen que participar representantes de distintas minorías étnicas, indígenas, afrodescendientes, comunidad rum, los campesinos, bueno, todas las minorías étnicas. Organizaciones de la sociedad civil, entonces los ambientalistas, los animalistas, las organizaciones católicas, cristianas, culturales, bueno, tantas organizaciones que hay en la sociedad civil que le pueden apuntar a mejorar la implementación de los objetivos. La empresa privada, por supuesto, que tiene que implementar estos objetivos dentro de su quehacer como empresa y también puede financiar implementación de objetivos. Los medios de comunicación, que por supuesto articulan toda la estrategia de difusión de todo este proceso de implementación de los ODS en los territorios. La comunidad científica y académica, que es supremamente importante. Creo que con ustedes habíamos visto, o no sé si alcanzamos a ver cómo muchas universidades tienen tanques de pensamiento, tienen observatorios inclusive sobre cómo, tratar de financiar proyectos de investigación que le apunten a implementar objetivos del desarrollo sostenible.
Creo que con ustedes hemos visto, por ejemplo, el caso de una universidad en Ecuador que le apuntó a una app que lograba conectar a refugiados con el sector privado o con empresarios del país donde se encontraran los refugiados, con el fin de generar allí una sinergia para buscar empleo. Ese proyecto, por ejemplo, lo financió la Fundación Bill Clinton. Otro proyecto que han financiado es, así que me acuerde, un grupo de muchachos que se idearon toda una estrategia pedagógica para llevar educación inicial a los niños de 5 a 10 años, con educadoras y en el terreno y demás. Entonces, la academia tiene un montón de ideas para implementar estos objetivos, además porque dentro de las universidades está todo el conocimiento interdisciplinario y pues es desde ahí que se puede aportar a esta implementación. Y por último, pues la ciudadanía. ¿Mm? Bueno, muy bien. Ya frente al seguimiento, aquí, frente al seguimiento, entonces, pues, como lo dice ahí la diapositiva, el encargado de hacer el seguimiento a nivel nacional es la Secretaría Técnica de la Comisión de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La idea es que ese seguimiento se haga, anualmente, pero entonces sí se tienen que mostrar unos avances al 30 de junio de cada mes y por supuesto un avance final el 31 de diciembre de cada año. La idea es que de aquí a 2030 se hagan 26 seguimientos a la política, a esta política propuesta. Frente a la financiación, pues es financiación mixta, es financiación con recursos del erario público, pero también con recursos del sector privado. Por eso es que es tan importante que vinculen al sector privado a estos ODS. Pero para que ustedes se hagan una idea, hicieron un costeo para implementar solo 4 objetivos de los 17. Y resulta que esos 4 objetivos cuestan a 2030 108,19 billones de pesos. Lo que quiere decir pues que obviamente esto necesita mucha financiación. Y entre más fuentes de financiación se tengan, pues mucho mejor. Entonces ya con esto quiero mostrarles la rendición de cuentas que hizo el gobierno Santos precisamente frente a la implementación de los objetivos del desarrollo sostenible a junio del año 2018. Fue una rendición de cuentas al parecer voluntaria, no es que Naciones Unidas le haya dicho al país ustedes tienen que venir y rendir cuentas de cómo van, y creo que con eso pues también se despidió el gobierno en su momento. Entonces, permítanme por favor. Si no llegan a escuchar, me avisan, por favor. Ahí va a hablar el que era el anterior director de Planeación Nacional. A continuación,
continuación el examen nacional voluntario de Colombia y es un placer para mí invitar a su excelencia Luis Fernando Mejía Alzate, ministro de Planificación Nacional de Colombia, a que haga su presentación. Y pido amablemente a los presentes que por favor mantengan silencio para escuchar la presentación de Colombia. Señor ministro, tiene la palabra. Your Excellency, thank you very much. Esta invitación. Colombia el día de hoy está haciendo su segundo reporte nacional voluntario. Seríamos el octavo país en hacerlo. Hemos generado un liderazgo importante en esta agenda. A nuestra querida embajadora, a todo el equipo técnico que hace parte del Ministerio de Planeación, pero también en general al gobierno, porque creemos que hemos hecho unos avances muy importantes en esta materia. Quisiera contarles en esta presentación de reporte voluntario 4 temas importantes. Primero, la motivación de esta presentación, lo que hemos venido haciendo. Segundo, para que no sea solamente contar buenas noticias, también contar cuáles son los retos que hemos encontrado y que hemos aprendido a lo largo de estos ya 3 años en esta agenda tan importante. Tercero, precisar cuáles han sido los avances en 5 de los objetivos de estos 17 que hacen parte de la agenda. Y finalmente, cerrar con un tema que consideramos importante, que es la nueva forma de pensar la política pública y cómo esto nos puede ayudar a resolver los temas que tienen que ver con esta agenda de desarrollo sostenible. Entonces, arrancamos con el tema de la motivación. Primero, contarles que, como ustedes saben, que Colombia tuvo una gran noticia, que fue el fin del conflicto armado con las FARC, después de más de 50 años, el conflicto que permanecía en el hemisferio occidental. También tuvimos que sortear dificultades desde el punto de vista de la caída en el principal producto de exportación para Colombia, que fue el petróleo, que generó, por supuesto, también unas dificultades fiscales y una desaceleración del crecimiento. Y finalmente, la noticia también tan importante en donde hemos logrado ser parte como miembros formales de la OCDE. Y en ese sentido, este es el contexto y el ambiente en el cual la economía en los últimos 3 años ha venido avanzando en esta agenda. Aquí está la lista de los 5 objetivos, de los 6 objetivos que vamos a presentar. Son 5 muy puntuales desde el punto de vista de avances: agua, energía, ciudades, consumo responsable y finalmente el objetivo 15 que tiene que ver con temas ambientales. Entonces pasemos a la parte de los retos, y esto para poder compartir la experiencia de nuestro país con otros países que también vienen trabajando en esta agenda ODS. Primero, los temas de medición. Hemos encontrado que hace parte fundamental de un reto en donde hay necesidad de encontrar datos e indicadores que permitan precisamente medir el progreso de los países en los diferentes objetivos y en las diferentes metas. Segundo, los temas que tienen que ver con la filosofía de no dejar nadie atrás, cerrar las brechas desde el punto de vista regional, desde el punto de vista de equidad de género, para poder tener una sociedad mucho más justa, más equitativa, más tolerante y, por supuesto, más abierta. Tercero, los temas de financiamiento, en donde, como ustedes saben, hay una gran cantidad de recursos necesarios para poder cumplir con esos objetivos tan importantes al 2030. Cuarto, lo que tiene que ver con la coherencia en las políticas públicas, una gran diversidad de agendas que deben trabajar de una manera articulada para poder obtener estos objetivos. Y finalmente, la importancia de tener una plataforma que involucre a todos los estamentos de la sociedad, no solamente a la sociedad civil, también a las academias, a los sindicatos, a los gremios y, por supuesto, al gobierno, para trabajar de manera mancomunada en esta agenda de desarrollo sostenible. Veamos rápidamente cada uno de estos retos. Lo primero tiene que ver con la medición, y acá quiero compartir con ustedes que en marzo de este año, Colombia aprobó, con la presencia además de su excelencia Miroslav Lajčák, que estuvo en Bogotá, un documento de política pública que traza una hoja de ruta hacia el 2030, en donde se aterrizan los diferentes objetivos en 16 grandes metas nacionales que además se publican en una plataforma de libre acceso para que cualquier ciudadano pueda acceder a esta información de una manera detallada y también teniendo todas las características regionales de estas metas nacionales.
Ustedes ven acá un ejemplo de esta plataforma. Los invito a que ingresen a ella, www.ods.gov.co, para poder conocer cada una de estas metas nacionales y cómo el país viene progresando de manera gradual hacia el 2030. El segundo reto tiene que ver con la filosofía de no dejar a nadie atrás. Lo que hemos hecho es traducir las metas nacionales en metas a nivel territorial, municipal. Colombia tiene 1.101 municipios y es importante que estos municipios, las autoridades locales, se empoderen del avance y la importancia de esta Agenda de Desarrollo Sostenible. Ustedes ven acá un ejemplo, una meta que habla de poder conseguir 100% de cobertura en términos de acceso al agua potable. Y aquí están las 6 regiones de Colombia, definidas por límites del concepto de regalías que reciben estas regiones. Y ustedes ven cómo en el esfuerzo de la filosofía de no dejar nada atrás, se espera que el avance gradual sea más grande, por supuesto, en aquellas regiones donde tienen los rezagos más importantes en cobertura de acueducto. En términos de financiamiento, un componente muy importante tiene que ver con las señales de política pública, la regulación y los instrumentos de impuestos para poder dar las señales necesarias al sector privado y poder cambiar su comportamiento. Aquí hemos hecho cosas muy interesantes. Primero, Colombia en el 2016 introdujo un impuesto de bolsas plásticas, apenas de 1 centavo por dólar por cada bolsa, que al 2020 va a llegar a 2 centavos por dólar. Ha recaudado 3.7 millones de dólares desde su imposición en enero del 2017, 6 meses ese recaudo, y ha generado un cambio muy importante. A pesar de ser un impuesto realmente simbólico, ha generado una conciencia ambiental en toda la ciudadanía. El 71% de los hogares de nuestro país reconocen haber reducido el consumo de las bolsas plásticas en un 30%. Así que la señal es un primer paso, pero también genera conciencia y empoderamiento a nivel de la sociedad civil. Segundo, Colombia está liderando junto con otros países de América Latina la imposición de un impuesto al carbono. Es un elemento fundamental porque de nuevo es otra señal importante desde el gobierno nacional. Es un impuesto que es de alrededor de $5 por cada tonelada de CO2 emitida. Se han recaudado en el año anterior cerca de 160 millones de dólares, así que es una fuente importante de recursos fiscales. Se espera al 2030 reducir en 4.3 millones de toneladas de CO2 estas emisiones en ocasión a este impuesto. Y finalmente, un tema importante, y es que se exceptúan a todas las compañías que tienen una neutralidad desde el punto de vista de carbono en su proceso productivo. También, y esto atado a la agenda de implementación de la paz del posconflicto, hemos hecho e introducido instrumentos importantes, como por ejemplo obras por impuestos, en donde a medianas y grandes empresas se les puede deducir hasta el 50% de su impuesto si quieren, en vez de pagar impuesto, generar obras públicas en algunos sectores. Hay 23 proyectos aprobados en términos de infraestructura vial, en términos de educación pública, en términos de agua y saneamiento básico, y también proyectos de energía renovable no convencional. Se han invertido alrededor de 73 millones de dólares con este incentivo tributario en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Otro elemento muy importante tiene que ver con las asociaciones público-privadas, que consideramos como un instrumento importante para poder avanzar en los temas de financiamiento. Colombia ha desarrollado una institucionalidad importante en esta materia. Hoy en día, después de no tener nada hace apenas 6 años, somos el tercer país en el mundo con el mejor ambiente para hacer iniciativas público-privadas. Y hay temas de infraestructura social como acueductos y alcantarillados en donde hemos venido trabajando. Consideramos esto un tema importante para apalancar el financiamiento desde el sector privado. El cuarto tiene que ver con la coherencia de la política, romper los hilos de la política pública. En Colombia hay varias agendas que hemos venido trabajando, ODS, COP21, el Acuerdo de París, crecimiento verde, el acceso a la OCDE y, por supuesto, lo que tiene que ver con el posconflicto. Y hemos generado iniciativas que permiten articular cada una de estas agendas de una manera ordenada y lógica. Por ejemplo, en el pago por servicios ambientales, en el control de la deforestación, que generan no solamente beneficios desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista también de la consecución de la agenda de ODS.
En el quinto punto tenemos con lo que tiene que ver con la plataforma multiactor, la participación de la sociedad civil. Ha sido muy importante el desarrollo de indicadores que permiten saber cómo el sector privado viene contribuyendo a esta agenda. Acá ustedes ven algunos ejemplos. Por ejemplo, en el indicador que tiene que ver con inversión social, se ha visto importantes aumentos desde el punto de vista de la contribución del sector industrial, del sector de la construcción y del sector financiero en términos de esta agenda. También encontramos que el 20% de las compañías están haciendo el reuso de agua en sus procesos productivos y que el 21% de las empresas que están haciendo productos están también reciclando los insumos y los productos de ese proceso productivo. Es de nuevo fundamental poder involucrar a todas las partes en esta agenda. En términos del progreso de las metas, voy a hacer una cosa muy esquemática para contarles rápidamente los avances en los 5 indicadores. Primero, en términos de agua potable y saneamiento básico, el progreso esperado en nuestro país en este momento debería ser 6,9%. Lo que hemos observado es un progreso del 12,9% en los 8 indicadores nacionales. 7 ya están en verde, 1 todavía falta por cerrar. Y ahí ustedes ven avances muy importantes. Colombia ha alcanzado una cobertura del 92,4% en acueducto, del 88,2% en alcantarillado, y además hemos tenido 6,9 millones de personas en nuevo acceso a agua potable y 7,5 millones en saneamiento básico. En términos de energía, primero destacar que a este corte Colombia debería estar con un progreso del 11,7% de los indicadores, avanzado en 13,1%. Hay 4 indicadores, 2 ya prácticamente en verde, 2 en donde todavía hay retos por avanzar, pero destacar que al año anterior Colombia ha alcanzado una cobertura de energía del 97% y también presenta una de las matrices de generación de energía más limpias de todo el mundo, con el 71% de fuentes de energía limpia. Sin embargo, a pesar de esto, continuamos dando señales de política pública para avanzar en la introducción de fuentes de energía renovables no convencionales. En términos del objetivo número 11, ciudades, el progreso esperado en este momento debería ser del 9,2%. Colombia está cercano al 30% de progreso en este objetivo. 5 indicadores ya en verde, 3 todavía falta por cerrar. Se ha avanzado de manera importante en reducir el déficit cuantitativo de vivienda en un 42% en estos 8 años, 1,7 millones de nuevas viviendas y 5,7 millones de personas beneficiadas con una política muy importante de acceso a la vivienda, pero también se ha avanzado en el diseño de una política pública para el manejo y prevención de desastres ambientales. En términos de la producción y el consumo responsables, Colombia debería estar en un 8,6% en este indicador. Infortunadamente nos falta cerrar una brecha, estamos en el 6,9%, 2 indicadores en verde, 4 en rojo, pero también avances muy importantes, lo que les contaba anteriormente, la reducción del 30% en el uso de las bolsas plásticas, también cerca del 90% de los municipios de nuestro país cuentan con sitios adecuados de disposición para residuos sólidos y también 65% de los hogares reportan estar utilizando y usando procedimientos de reciclaje dentro de sus hogares. Finalmente, lo que tiene que ver con vida en la tierra, este indicador ambiental tan importante. Ahí sí que hemos hecho progreso con todas las políticas públicas que hemos hecho en los últimos años. El progreso esperado era del 15,5%, estamos cerca del 46%, 45,5%, 5 indicadores en verde, 1 en rojo. Este país ha hecho avances muy importantes desde el punto de vista ambiental, protegiendo cerca de 30 millones de hectáreas en nuestro territorio, también protegiendo 30 de 37 páramos en el mundo. Colombia cuenta con el 50% de los páramos a nivel mundial y es fundamental garantizar la protección de estos páramos que son la fuente de recurso hídrico para nuestro país. Y también se ven implementando pagos por resultados para disminuir el impacto de la deforestación, que ha sido un tema importante en los últimos años. Con estos progresos, el mensaje final es que Colombia debería estar en alrededor de un 11% en estos 5 indicadores y estamos cumpliendo al 21% en estos indicadores. Y finalmente, para terminar, Su Excelencia, queremos dejar una iniciativa de política pública que hizo parte también de un evento que tuvimos el día de hoy, el tema de la innovación en la política pública.
Reconocer que a pesar de que estamos varios años y hay una tecnocracia importante en todos nuestros países, a veces no conocemos las respuestas para todas las preguntas, que hay formas también alternativas de resolver los problemas. Y creemos que la innovación de la política pública puede ser parte fundamental de cómo podemos alcanzar la Agenda del 2030. Esto requiere basarse en evidencia, tener procesos participativos de co-creación con la sociedad civil y especialmente adaptarse e iterar, experimentar sobre lo que se ha venido tratando. Y esto requiere 4 mecanismos fundamentales. Primero, una mentalidad y una cultura abierta a la innovación, a la experimentación en los servidores públicos. También servicios de soporte para que la gente entienda cómo funciona, mecanismos de financiamiento para que se pueda hacer innovación en la política pública y, por supuesto, una institucionalidad que permita reconocer que no tenemos la respuesta a todas las preguntas, pero que con base en innovación podemos cerrar las brechas hacia el 2030. Muchas gracias. Bueno, y entonces ya con esto pues cerraríamos este tema de la política pública para la implementación de los objetivos del desarrollo sostenible. No sé si tengan alguna pregunta. Todo quedó muy claro. Bueno, entonces como veo que todo quedó muy claro, entonces 2 cositas antes de finalizar. En primer lugar, pues quiero agradecerles a todos ustedes su disposición permanentemente para atender las clases, para participar con sus noticias, para la calidad de exposiciones que presentaron. Espero haber logrado cumplir expectativas con la materia. Tratamos de abordar un poco de todo para que ustedes estuvieran muy al día con lo que está sucediendo en el contexto nacional e internacional. Y las noticias fue de gran ayuda porque nos ayudaba a estar como muy al día en la coyuntura. Y en segundo lugar, quiero darle las gracias a David por haberme ayudado con la monitoría del curso. Siempre con disposición para comunicar las cosas, para coordinar, para transmitirle la información. Entonces, David, muchas gracias por tu acompañamiento durante todo el semestre. Bueno. Sí, señora, muchas gracias. Hola, David, ¿cómo estás? Bien, bien, profe, gracias. Bueno, muchachos, y por último, entonces, pues, decirles que yo no sé, David, si yo te mandé a ti mi dirección del canal de YouTube donde tengo todas las clases grabadas. Creo que no, profe. Ya te lo paso para que por favor se las pases a ellos. Ahí pueden apoyarse para prepararse para el examen final. Están todas las clases grabadas de todos los temas que vimos. No podrá corresponder a la clase exactamente a esta, pero en otra clase está el tema que finalmente pues, ustedes vieron conmigo, para que con ayuda de esas grabaciones puedan preparar el examen final. Si Dios quiere, el favor que les pido es que nos conectemos muy puntuales a las 6 de la tarde el próximo miércoles. Nos vemos por aquí, por Zoom. El examen es sí quiero que nos conectemos para poderles dar unas indicaciones antes de que ingresen a presentar el parcial. Y bueno, eso sería todo, básicamente. Les mando un abrazo, muchos éxitos en los parciales en los que se encuentren ahorita. Nos vemos, si Dios quiere, en 8 días. Un abrazo a todos, una buena noche. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Mucho gusto.